Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es lunes 21 de octubre del año 2024 y vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula El Cordero de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos 29 al 37. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, él y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Al parecer, los judíos no estaban bien relacionados con el abundante cúmulo de profecías que el Antiguo Testamento contenía, y donde claramente anunciaba la venida del Mesías, y también dejaba bien claro el propósito de su venida. Hablaba con toda claridad la suerte que iba a correr el Mesías. Eso lo dejaba magistralmente declarado el profeta Isaías en su extraordinario capítulo 53. Así que no había nada que les dijera a los judíos que tenían que esperar un Mesías político. Sin duda alguna, ellos se dejaron llevar por falsas noticias en lugar de estar atentos al mensaje profético a través de las profecías mesiánicas, las cuales hablaban con toda claridad de la misión y propósito de la venida del Mesías. Es más, al pueblo judío le fue dada la misión de anunciar y proclamar el mensaje profético de la venida del Mesías y preparar al mundo para su venida, su primera venida. Debía quedar claro que el Mesías venidero no era ningún rey que los iba a librar del yugo de los romanos, y tampoco sería un rey que establecería su reino en esta tierra, es decir, un reino terrenal. En su momento el Mesías sería el gran rey de todo el universo, pero eso todavía habría de ocurrir. Lejos de esperar a un Mesías poderoso, un rey poderoso que acabaría con los romanos, deberían haber sabido los judíos y esperado que vendría el antitipo, es decir, Cristo Jesús, y se encontraría con el tipo que era el corderito que señalaba hacia el Mesías. Y cuando ese encuentro del antitipo con el tipo se hiciera realidad, note bien, Jesús se convertiría en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lejos de ser un poderoso rey que los libraría de la esclavitud, sería un cordero perfecto para ser sacrificado y librarlos de la esclavitud del pecado. Todos debemos de saber que la ley ceremonial surge debido a que el pecado entró en el mundo, y la ley ceremonial señalaba una provisión para la paga del pecado. Ese corderito que estipulaba la ley ceremonial, que debía ser sacrificado, señalaba a Jesús como el Cordero, y que un día encontraría cumplimiento la primera promesa profética mesiánica de Génesis 3:15, y también hallaría cumplimiento la ley ceremonial, y que terminaría su vigencia con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Pero también encontraría cumplimiento la ley moral, es decir, los 10 mandamientos. Es decir, se haría justicia, la justicia que la ley exige, pero su vigencia de los 10 mandamientos de la ley moral nunca terminaría, porque ella es una ley eterna, puesto que revela el carácter eterno del Padre. Noten lo que dicen los siguientes pasajes. San Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso solamente lo podía hacer el Cordero, Cristo Jesús. Romanos 5:6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ahí está otra vez el mensaje del Cordero. ¿Quién? Y primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero,
para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. O sea, ahí está otra vez la manifestación del sacrificio del Cordero, Cristo Jesús. Aunque hubo un momento en la vida de Juan el Bautista en que necesitaba tener la plena seguridad de que Jesús era realmente el Mesías, finalmente pudo tener la plena certeza de que Jesús era el Mesías y el Cristo, y enfrentó la muerte sin ningún temor y prejuicio. Cuando en ocasión del bautismo de Jesús, Juan le señaló como el Cordero de Dios, una nueva luz resplandeció sobre la obra del Mesías. La mente del profeta fue dirigida, note bien, a las palabras de Isaías: como cordero fue llevado al matadero. Durante las semanas que siguieron, Juan estudió, noten bien, con nuevo interés las profecías y la enseñanza de las ceremonias, de los sacrificios. No distinguía claramente las dos fases de la obra de Cristo, como sacrificio doliente y como rey vencedor, pero veía, noten bien, que su venida tenía un significado más profundo que el que discernían los sacerdotes y el pueblo. Cuando vio a Jesús entre la muchedumbre al volver él del desierto, esperó confiadamente que daría al pueblo alguna señal de su verdadero carácter, pero Jesús no pronunció una palabra ni dio señal alguna. No respondió al anuncio que hiciera el Bautista acerca de él, sino que se mezcló con los discípulos de Juan sin dar evidencia externa de su obra especial, ni tomar medidas que lo pusiesen en evidencia. Al día siguiente, Juan vio venir a Jesús con la luz de la gloria de Dios descansando sobre él. El profeta extendió la mano diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es del que dije, tras mí viene un varón del cual es antes de mí, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él, y yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien vieres descender el Espíritu y que reposa sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo, y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Juan sabía que era el Redentor del mundo a quien había bautizado, lo sabía. El Espíritu Santo descendió sobre él y, extendiendo la mano, señaló a Jesús y exclamó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie entre los oyentes, ni aun el que las pronunció, discernió, noten bien, el verdadero significado de estas palabras: el Cordero de Dios. Sobre el monte Moria, note bien, Abraham había oído la pregunta de su hijo: Padre mío, ¿dónde está el cordero para el holocausto? El padre contestó: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y en el carnero divinamente provisto en lugar de Isaac, Abraham, note bien, Abraham vio un símbolo de aquel que había de morir por los pecados de los hombres. El Espíritu Santo, mediante Isaías, repitiendo la ilustración, profetizó del Salvador: como cordero fue llevado al matadero, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Queridos amigos y hermanos, cuando el ángel le habla a Juan en el Apocalipsis respecto al león de la tribu de Judá, cuando Juan voltea para ver a ese león, la Biblia dice que vio un cordero como inmolado. Ese era Cristo Jesús, que de esa forma venció el pecado, al originador del pecado y a la muerte, para que nosotros pudiéramos ser rescatados de la desgracia del pecado. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.